Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que los arrecifes de coral son formaciones de organismos marinos invertebrados organizados en colonias, cuyo tamaño en algunos casos puede verse desde el espacio. Son de crecimiento lento y alcanzan 1 metro cada 100 años. Esto es increíble. Estos son hábitats vitales para una amplia variedad de organismos, incluyendo corales, peces, crustáceos y algas. Las principales amenazas hoy en día para los arrecifes son la extracción de los mismos para fines lucrativos y también la pesca con explosivos, la contaminación por residuos orgánicos e inorgánicos y los gases de efecto invernadero. Podemos decir que los arrecifes de coral son esenciales en la naturaleza porque protegen las costas de la erosión y eventos climáticos extremos, además de ser una fuente importante de alimentos y recursos para muchas comunidades costeras en todo el mundo. Pues también podemos mencionar para todos nuestros oyentes que actúan como hábitat para el 25% de las especies marinas, incluyendo las de consumo humano, y que son de gran importancia para la pesca. Le damos un cordial saludo a Carlos Alberto y a Juliet por hoy hablar de los arrecifes de coral. ¿Qué tipos de arrecifes hay? Y también por qué es importante cuidarlos y conservarlos. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Saludo cordial, Marian. Saludo cordial a los oyentes de Nuestro Oxígeno. Bienvenidos. Hablar de los arrecifes de coral es hablar de la vida. Es hablar de que muchas especies dependen de los arrecifes. Son como salacunas para muchas especies marinas. Y debido a que estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer, se están destruyendo estos arrecifes. Vamos a hablar hoy en este programa y vamos a reflexionar sobre este tema, porque debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio, para que no agotemos todo lo que éste nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida. Ya muchas comunidades han realizado restauración de los arrecifes y se han logrado los grandes beneficios. Frenar un poco los vientos que vienen del mar, los huracanes, proteger los manglares, proteger las especies marinas, proteger la vida. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy estaremos profundizando en este tema tan interesante e importantísimo de conocer, ya que los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos y biológicamente complejos del mundo. 1/4 de toda la vida marina depende de los arrecifes de coral para obtener alimentos y refugio, y los arrecifes de coral sanos benefician a las comunidades de muchas maneras. Entonces las personas de todo el mundo dependen de los ecosistemas de los arrecifes de coral porque estos proveen alimentos, protección costera e ingresos del turismo y la pesca. Entonces, como bien lo dijo Marian y Carlos Alberto, el día de hoy estaremos conociendo más sobre los arrecifes, cuáles son sus amenazas y qué podemos hacer para proteger a los arrecifes desde el lugar de donde estemos. Entonces, muchísimas gracias por este importantísimo espacio. Carlos Alberto, Juliet y oyentes, y es que muchas veces nos preguntamos qué tipos de arrecifes hay, porque de seguro han de haber muchos, y es que estos arrecifes de coral pues son unas estructuras duras y ramificadas creadas por pequeños animales llamados corales, que secretan un esqueleto calcáreo que se acumula con el tiempo. Los corales son estructuras compuestas por millones de animales marinos llamados pólipos, que tienen una boca rodeada de tentáculos para capturar presas. Tienen diferentes formas, tamaños y colores, con un esqueleto interno y externo. Pueden ser suaves o duros, lisos o ásperos, y los arrecifes de coral pues pueden crecer durante cientos de años sin ser destruidos por el océano. Para
saber un poquito más de la importancia de los arrecifes, Carlos Alberto, Juliet y oyentes, pues mientras los vamos describiendo, qué importante que en sus teléfonos, tablets, todos los dispositivos móviles, pues vayan buscando arrecifes de coral y tipos, porque también tenemos los atolones, que son unos arrecifes que tienen forma de anillo y esto rodea toda la laguna en el centro y es allí cuando los arrecifes de coral crecen como en una plataforma, llamémoslo de alguna manera, submarina, y esto se va hundiendo poco a poco, y los atolones son comunes en zonas tropicales y subtropicales del Pacífico y del Océano Índico, y son súper importantes, como lo mencionaba ahora Juliet Mora, Carlos Alberto y oyentes, para la biodiversidad marina. Y sabe una cosa, Marian, Juliet y amables oyentes, que estos ecosistemas albergan muchos seres. Ahí viven algas verdes, algas rojas, algas pardas, algas cafés, además de los corales, los pólipos, una gran cantidad de especies como isópodos, anfípodos, poliquetos, anémonas, esponjas, moluscos, crustáceos, gran cantidad de peces de diferentes formas y tamaños, benéficos para los mares, para los océanos. Pero, ¿qué pasa cuando la contaminación llega y afecta el coral? Trastornos del desarrollo, anomalías, se afecta la reproducción y son algunas de las enfermedades que provocan los residuos plásticos presentes en las fuentes de agua. Y esto afecta no solamente la salud de los océanos, sino también la salud humana, por las consecuencias que todo ello trae por la contaminación. Así es, y qué interesante conocer cómo se forman los organismos coralinos llamados pólipos, como lo mencionaba hace un momento Marian, son autosuficientes y quisiera profundizar un poco más sobre ellos. Aunque están asociados íntimamente a las comunidades calizas espectacularmente variadas que construyen y que se conocen como arrecifes, los pólipos coralinos son pequeños organismos con cuerpo blando, emparentados con las anémonas marinas y las medusas. Su base está formada por un duro esqueleto protector calcáreo que compone la estructura de los arrecifes de coral, y los arrecifes comienzan a formarse cuando un pólipo se ancla a una roca de lecho marino y a continuación se divide o rebrota en miles de clones. La estructura calcárea de los pólipos conecta a estos entre sí, creando una colonia que funciona como un organismo individual. Y a medida que las colonias van creciendo a lo largo de miles de años, se agrupan con otras colonias para formar arrecifes. Algunos de los arrecifes de coral existentes hoy en el planeta comenzaron a formarse hace más de 50 millones de años. Y los pólipos coralinos son en realidad animales translúcidos. Los espectaculares tonos de color de los arrecifes provienen de los miles de millones de algas que las albergan. Entonces podemos ver cómo la creación está estructurada de una manera espectacular y perfecta en su desarrollo y funcionamiento. Y por eso la importancia de conocer, de profundizar sobre este maravilloso tema y de saber cómo los podemos cuidar, proteger de la contaminación desde el lugar en donde estemos. Esto que menciona Juliet, Carlos Alberto y oyentes es importante, y ahora unos datos bien curiosos. Fíjense que el 37% de todas las especies de peces dependen de alguna manera de los arrecifes tropicales, y estimaciones recientes sugieren que no se han descubierto más del 90% de las especies de arrecifes de coral y que totalizarían 800,000 especies diferentes. Muchas personas se deben estar preguntando, ¿y de dónde salen estas cifras? Recuerden, y nos lo dijo aquí, por ejemplo, una experta que fue de las primeras mujeres que visitó la Antártida, Ángela Posada Swafford, y es que nuestro océano casi que es desconocido. Este nivel de diversidad es particularmente impresionante porque los arrecifes cubren escasamente hoy, según los cálculos, pues unos 285,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a menos del 0,1% de la superficie de los océanos. Y por si fuese poco,
Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues los arrecifes de coral son ricos en relaciones simbióticas entre especies. Y esto, les cuento, se ha ido perfeccionando durante los últimos millones de años. Se estima que los arrecifes de coral hoy benefician a más de 1.000 millones de personas de manera directa o indirecta. ¿Por qué o a qué se debe esto? Gracias a todos esos numerosos servicios ecosistémicos que nosotros hemos estado mencionando aquí poco a poco. Las estimaciones indican que los arrecifes de coral proporcionan hasta 2.7 billones de dólares por año en servicios. Y aquí está incluida la provisión de la infraestructura natural crítica que protege las costas cada vez más vulnerables de tormentas, de inundaciones también. Aquí entra hasta el tema de la seguridad alimentaria para todas las poblaciones vulnerables, los ingresos por turismo e incluso materias primas para medicamentos que salvan vida. Y esto es bien interesante porque cuántas veces muchas personas van a visitar una playa, una isla, una zona de estas y un atractivo turístico es los corales. De alguna manera, sean unos artificiales, naturales, pero entonces esto es algo que atrae a las personas, como lo mencionaba Juliet Mora ahora, los colores, cómo lucen, además los habitantes que tienen estos. Y resulta que los arrecifes de coral pues están en el centro de nuestra triple crisis planetaria, por llamarlo de alguna manera, porque hablamos de la degradación de la biodiversidad, también de la emergencia climática, en este programa lo mencionamos mucho, el cambio climático, y esa contaminación desenfrenada que resulta que es un resultado de décadas de producción y de consumo insostenible, pero resulta que a estos problemas tan grandes, los científicos también han trabajado en muchos documentos y ellos allí predicen que incluso si el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados centígrados, hasta un 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer de aquí al 2050. ¿Y por qué podría pasar esto? Pues debido a esas prolongadas olas de calor que hoy en día afectan nuestros océanos. Y por eso se habla hoy de la protección y restauración de los arrecifes de coral como un punto fundamental para el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Qué maravillosa palabra, la restauración de los ecosistemas. Vemos las estrellas en el cielo, en el firmamento, pero en el mar, las estrellitas de mar. Estos seres que viven también en los arrecifes de coral, que son su hábitat, y el hábitat de una cantidad maravillosa de especies que albergan la vida marina, esponjas, ostras, almejas, cangrejos, erizos de mar y muchas especies más se albergan en los arrecifes. Pero ¿qué está pasando con la contaminación? Con la basura, con los residuos sólidos, con las sustancias químicas que muchas veces tiramos por el fregadero, por el sifón, por el lavaplatos, por muchos lugares, y que lamentablemente hay algunos municipios, algunas ciudades, algunos pueblos que tampoco tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Y toda esta contaminación va a los ríos. Y los ríos desembocan en los mares. Y toda esta contaminación llega a los océanos. Y es una mezcla compleja de metales tóxicos, plásticos, productos químicos fabricados, petróleo, desechos urbanos e industriales, pesticidas, fertilizantes, productos químicos farmacéuticos, escorrentía agrícola y aguas residuales. Más del 80% proviene de fuentes terrestres y llega a los océanos a través de los ríos. Desde el río más pequeño, el afluente más pequeño, donde usted tire un residuo sólido o una sustancia química, va a llegar al océano. Y también por evaporación a la atmósfera, donde los contaminantes son transportados por el aire y son arrastrados al océano, por la lluvia y por la nieve también. Y el vertido directo, como la contaminación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, es demasiadamente grave
para las aguas dulces y para el agua salada. Por lo tanto, entre todos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, tenemos que trabajar para la restauración ecológica, antes de que sea demasiado tarde, para la vida de los arrecifes, para la vida nuestra, para la vida de las especies marinas. La contaminación, dependiendo la sustancia, dependiendo los residuos, afecta gravemente la salud del planeta. Así es, Carlos Alberto, y es que durante mucho tiempo la humanidad ha influido negativamente en el mundo submarino, pero ahora nos acercamos a un punto casi sin retorno y si no actuamos pronto y con rapidez puede que los océanos no se recuperen. Hemos tratado los recursos de los océanos como si fueran ilimitados. Los peces siempre abundan, las olas se llevaban la basura y dejaban la orilla limpia otra vez. Así es la manera de pensar. Y dada la vastedad de los océanos y nuestra relativa falta de conocimiento sobre lo que hay bajo la superficie, es fácil entender esta actitud y disculpar la falta de control. Sin embargo, al crecer las poblaciones humanas, este comportamiento le ha pasado factura al entorno y los hábitats que hemos explotado tanto tiempo han comenzado a sufrir. Los arrecifes del planeta se enfrentan hoy a graves problemas, como lo hemos venido mencionando, y una de las mayores amenazas también es la sobrepesca. Cada día millones de personas consumen comida de los arrecifes y cada día miles de barcos pesqueros faenas para cubrir esta demanda. Entonces grandes redes se arrastran por el lecho marino, largos sedales se arrojan a los océanos y millones de tiburones son masacrados para responder a la demanda de esta actividad. De hecho, muchas poblaciones de peces del mundo se han reducido hasta el extremo de que es probable que no puedan recuperarse en el futuro. También existen otros efectos menos directos, por ejemplo, las poblaciones de erizos que se alimentan de algas se han disparado debido a la sobrepesca de sus depredadores, lo que dificulta todavía más la regeneración de estos magníficos bosques sumergidos. También lo que venía diciendo Carlos Alberto, los plásticos arrojados al mar durante décadas obstruyen los estómagos de tortugas y aves marinas, mientras que los pertrechos de pesca abandonados se arrastran durante años y asfixian a delfines y tiburones. Los vertidos de aceite y basura de los barcos también amenazan los entornos marinos del planeta, mientras que los detritus de la tierra, la contaminación, sedimentos y agua cargada de nitrógeno invaden tanto los arrecifes costeros como las costas rocosas revestidas de algas. Todas las actividades humanas en el mar y en tierra firme acaban por repercutir en los arrecifes de nuestro planeta, con la destrucción de arrecifes enteros, de manglares y bosques de algas. Somos cada uno de nosotros responsables de la pérdida permanente de una cantidad de diversidad y nos enfrentamos a la posibilidad real del colapso de ecosistemas enteros. Entonces debemos de verdad llenarnos de conocimiento para que asimismo veamos la importancia de cada una de estas criaturas, que si el Creador las ha diseñado y las ha creado con un propósito, tienen una importancia y todos debemos ya tomar conciencia y aún estamos a tiempo para que podamos proteger nuestro planeta entero. Qué importante es mencionar todas las acciones que podemos realizar para proteger los arrecifes de coral, aunque no seamos buceadores, porque fíjense que esto está como en el imaginario colectivo, y es que los que cuidan los arrecifes es porque o viven cerca de la playa o son buceadores, y no necesitamos ser ni lo uno ni lo otro para poder conocer primero las amenazas y cómo podemos proteger a los arrecifes de coral. Hay algo muy interesante que mencionaba Juliet en la primera parte de este programa en su introducción, y ella decía que también se podía dar el blanqueamiento de coral. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, se menciona mucho el blanqueamiento de coral, pero ¿cuál puede ser la razón hoy de que esto se esté presentando tanto y tan seguidamente? Y es que es debido a esa temperatura del océano. ¿Por qué?
porque el calentamiento global o el cambio climático pues está afectando la fotosíntesis de las zooxantelas, que al no poder alimentarse más, pues se marchan. Uno está donde hay comida y donde no hay, pues uno se migra, va de allí a un lugar donde hayan mejores condiciones. Casi que esto es lo que está pasando hoy con los corales. La radiación solar, las mareas bajas y las caídas en el nivel del mar que exponen los corales a la atmósfera son muchas causas, y entre esas causas, pues la que hoy es más preocupante es el blanqueamiento. Porque cualquier fenómeno, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, que afecte la fotosíntesis de las algas coralinas, pueden ser químicos como el cobre, herbicidas, aceite, enfermedades naturales, pues todo esto va a causar que se dañe ese arrecife de coral y que se dañe para siempre. Muy poquitas veces existe como esa rehabilitación por sí mismo. A veces cuando se pierden, pues se pierden para toda la vida. También es importante mencionar que hay también una causa, y es la contaminación, la sobrepesca y esos daños físicos que usted mencionó ahora en su intervención, Carlos Alberto, como cuando uno quiere llevarse el recuerdo para la casa porque estuvo en la playa. Pues resulta que la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, esto es provocado por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural. Entonces esto supone un aumento de la acidez de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que los océanos tienen un pH más bajo, y este hecho reduce el número de iones de carbonato que están disueltos en el agua. En otras palabras, los materiales de construcción que utilizan los corales para formar sus estructuras casi que desaparecen. Con esqueletos más débiles, los corales son más susceptibles al daño de las olas o al ataque de los organismos. Casi que los estamos dejando hoy sin cómo ellos poder primero restaurarse, si es que algunos pueden, pero también los estamos volviendo más débiles porque estamos evitando que ellos accedan a esos carbonatos disueltos en el agua, que es como su material de construcción. En el lugar donde nos encontremos, podemos informarnos sobre la naturaleza que hay en el entorno, convertirnos en conservacionistas sencillos, sin ser biólogos, sin ser científicos, solamente personas del común que respetamos, que amamos la naturaleza, que la admiramos en toda su belleza, en toda su manifestación. Usted bien lo dijo, es un regalo, es un préstamo del Creador para la vida, y hay un equilibrio maravilloso que está en los océanos, que podemos cuidar desde las ciudades, que está cuando vamos a la playa, cuando vamos al mar. Por lo tanto, en todo momento y en todo lugar podemos ser personas que realmente seamos cuidadosas, respetuosas, amables con el ambiente. Y si podemos promover, informar que nuestras acciones tienen un impacto con el planeta, pues realmente creo que estamos haciendo una buena labor. Porque a veces la gente daña y no sabe lo que está dañando. Cuando entiende lo que significa, por ejemplo, un árbol, que lo vemos a veces muy pasivo, sembrado durante muchos años. Un árbol puede estar sembrado en un lugar 100 años, 200 años, 300 años o miles de años, como es el caso de las secuoyas y otras especies maravillosas, el olivo, la uva, por ejemplo, que pueden vivir más de 100, más de 150 años, dando frutos. Por lo tanto, si observamos estos seres que son tan beneficiosos para entregar alimento, para entregar medicina, para filtrar el oxígeno, para ser hábitat de las abejas, para ser hábitat de las aves, pues realmente vemos que hay una simbiosis maravillosa con los seres vivos, cualquiera sea, y que debemos ser respetuosos como seres humanos, no ser negligentes. Creo que de nada sirve la preocupación si no hay acción por un verdadero y sincero beneficio. Así es, Carlos Alberto, y es que en realidad otra amenaza para los ecosistemas marinos es este tipo
específico de contaminación como la que ustedes mencionaron anteriormente y que me gustaría profundizar sobre la contaminación por plástico. Sabemos que ya casi no hay ecosistemas libres de plástico. Los científicos han encontrado microplásticos en la cima incluso de las montañas más altas, en la sangre humana y en lugares súper remotos como las profundidades del mar. El material contaminante también se detectó en todos los océanos del planeta. Y en un estudio que se realizó el año pasado, el estudio del panorama de los océanos, mares y recursos marinos de América Latina y el Caribe, también confirmaron esta información acerca de la contaminación por plástico. Y dicen que los microplásticos, es decir, los restos del proceso de descomposición de los plásticos, han llegado a las profundidades de los océanos, a los mares submarinos. Entonces, entre los impactos de la contaminación por plástico en los entornos marinos se encuentran los efectos letales en una serie de animales, desde ballenas, focas, tortugas, aves, peces, hasta invertebrados y corales, como los que estamos hablando el día de hoy. Y entonces esto de verdad que es una alerta casi que mundial para que tomemos conciencia, ya que los plásticos golpean a los animales al cruzarse con ellos y pueden causarles lesiones, ahogamiento, asfixia, entre otros daños también toxicológicos y demás. Y la contaminación por plástico afecta incluso a la salud humana a través de la ingestión de mariscos, por ejemplo, contaminados y la exposición a bacterias patógenos transportadas de los plásticos. Entonces debemos conocer todos estos aspectos y, como decía Marian, empezar también a dar pasos, a contribuir con el medio ambiente para que haya menos contaminación, reciclar y adecuadamente, y asimismo estaremos cuidando nuestro planeta y la salud de cada uno de nosotros. Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, qué importante es hablar de la biodiversidad de nuestro planeta y que esto nos lleva a la reflexión y posteriormente a la acción. No olvidemos que respiramos oxígeno de los océanos, así que afectar el océano significa afectar nuestra respiración. Probablemente no va a ser algo de inmediato, pero sí que podemos afectar, por ejemplo, el buen aire para nuestros nietos, bisnietos. Entonces, qué importante es reflexionar ahora, pensar en las futuras generaciones y también pensar en que estamos en este planeta y también tenemos una gran responsabilidad, cuidar y conservar este hogar que es de todos. Y entre todos, cuidar y cuidar. Conservar, respetar. Y haga correr la voz. Conozca más sobre los arrecifes de coral e instruya a su comunidad. Conviértase promotor de la protección del medio ambiente. Usted puede compartir la información con su familia, con sus amigos, en la escuela, en la empresa, donde se encuentre. Puede comunicarse con representantes locales para ver lo que se está haciendo para proteger la calidad del agua y los arrecifes de coral. Desde las ciudades podemos cuidar los océanos, dependiendo lo que tiremos por el sifón, por el desagüe. No podemos arrojar aceite de la motocicleta, no podemos tirar el aceite del auto a la tierra, puede contaminar el agua subterránea. Y nuestro planeta es un superorganismo vivo y esa contaminación puede viajar sin visa y sin pasaporte de un territorio a otro y puede dañar la armonía, la sanidad que puede haber en ese lugar. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa, en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden escribir al WhatsApp 316-830-6307. Estamos en YouTube como Nuestro Oxígeno Oficial, Grupo Musical para Vivir Contento, TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia
Tierra Viva y les quiero compartir que uno de los principios fundamentales de la biología es que al aumentar la temperatura pues se acelera el metabolismo y esto supone que los organismos capten y utilicen los recursos de forma más rápida e investigadores querían confirmar si este principio se daba en el caso del fitoplancton marino que hoy vemos que se ve afectado y si el aumento de la temperatura acelerase el metabolismo del fitoplancton que es calificado como el motor verde de los océanos, pues definitivamente esto supondría un incremento de su incapacidad para poder estar en condiciones óptimas con la elevada disponibilidad de nutrientes que conocemos hoy. Por eso es importante cuidar nuestros océanos. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.